cabalgan los temas con la semana pasada. Podemos incorporar uno, Hugo, Gustavo, que lo junta, porque tenemos seguridad, continuidad de la discusión, tenemos sindicatos, un paro por estas horas, y al mismo tiempo el interrogante que yo tengo, ¿no? ¿Para dónde va la República Argentina? La gestión Kicillof, ¿es más equiparable a la de José Bergelbar o a la de Gómez Morales? La República Argentina está en una meseta o el crecimiento persiste más allá de ciertos vaivenes que puedan observar. Yo pensaba en esos temas, pero metámosle para adelante con lo que quieras. ¿Quieres empezar con eso? ¿Cómo a vos te parece? Bueno, me parece claro que esto se parece mucho más a Gómez Morales que a Helbar. Mira vos sabés que en la radio ayer un analista económico nos dijo Helbar, esto es creciente y se va a notar cuando vengan las paritarias del mes que viene. Me parece que, bueno, que hay un ajuste efectuado con una serie de amortiguadores que cualquiera de los que están enfrente no lo hubieran hecho, no quita de que se han efectuado. Por ejemplo, hay una variable de ajuste en este momento que son los jubilados, que está muy claro que a diferencia de todos los aumentos anteriores, en marzo, cuando cobró en marzo, prácticamente ya estaba cubierto por los meses de diciembre, enero y febrero, y el ajuste había sido en septiembre y el próximo será en el septiembre próximo. En el tema de la quita de los subsidios, que es una medida correcta, que debió haberse hecho muchísimos antes, esto lo hemos dicho en años anteriores, mucho tiempo antes. La diferencia entre la quita de subsidios que hubiera hecho cualquiera de los que están enfrente y es que establece un grado de excepciones notables. Los jubilados no pagan, los que tienen planes sociales no se le van a ajustar. Es decir, es un ajuste de tarifa, pero con muchos amortiguadores. Pero estás en un proceso en el cual elevaste las tasas de interés a casi el 30%. Una pyme que va a tener un crédito hoy tendrá un crédito al 40%. Es decir, estás en una situación que tuviste que adoptar esas medidas en función de parar una corrida con relación al dólar. Pero eso te produce un enfriamiento de la economía. En última instancia, se han producido algunas, todavía no es significativo, pero la amenaza de las suspensiones está. Y al gobierno no le vino mal esa situación, porque las amenazas de las suspensiones es un disuasivo muy importante en las paritarias. Para aquel que quiere pedir 40, 45, en ese aspecto me parece que la posición de Calvo era razonable. Prefiero reprimirme en el pedido de aumento en la medida en que se conserva el empleo. Para la persona, el obrero que queda desocupado, poco importa cuánto es el aumento de las paritarias. Creo que me parece en ese sentido, cada vez que hay paritarias se habla siempre de lo mismo. Es inevitable, lógicamente, porque es el tema económico. Me parece que en este caso la cuestión de las suspensiones o de los potenciales despidos tienen que ver más con especulaciones del sector privado que con hechos concretos y reales. Esto no quiere decir que no haya habido... Pero se paró, por ejemplo, uno de los lugares donde tenés series de problemas, que es la industria automotriz, hay una baja de la demanda. Sí, el retroceso de la industria automotriz viene... De niveles muy altos, pero viene ya desde arrastre del año pasado también, y tal vez haga eclosión en este momento. Hay un límite, ¿no? Sí, tampoco hay que ver cuántos coches vas a producir para que puedan comprar. Hay 2 o 3 celulares por persona promedio, ¿cuántos coches puede haber por persona? Sí. Ha crecido el parque automotor argentino. Sí, lo que pasa es que vamos a discutir lo mismo. ¿Cuál es dónde se ha desarrollado la economía nacional y dónde se han estancado? Ayer hacíamos una pregunta en la señal medio que tiene que ver cuál fue la industrialización real de la República Argentina en estos 10 años, si seguimos dependiendo de que los ojeros liquiden sus dólares. Yo tengo la sensación, yo entiendo esa pregunta, creo que es una parte. En realidad ha crecido la industria. De hecho, bueno, objetivamente estamos hablando de la industria autopartista y de la industria automotriz, entre la construcción como madre de industria. Creo que el problema está en los eslabones faltantes de la cadena productiva, en elementos dolarizados internos, sobre todo, por ejemplo, en los plásticos, donde hay polímeros internos de la fabricación de los plásticos, que si no están definidos los precios y si no está definida la producción local,
puede haber importación. En los productos audiovisuales, ¿cuánta gente que tenemos alrededor? Está Claudio con las cámaras, está Daniel Glaspigel, Carlos Zaira, en este momento participando desde fuera de cámaras del debate. Pero creo que sí, hay una diferencia entre el trazo grueso de la industria, que ha crecido en la República Argentina, y lo que falta, que además tiene un correlato con el dólar, tiene un correlato con el problema de los precios externos. Ahí tomemos el tema. Dos de los elementos que han crecido es la industria automotriz. La industria automotriz lo que te origina, eso no estoy proponiendo la supresión de la industria automotriz, digo que la industria automotriz te origina un déficit de balanza comercial. Cuanto más producís, más insumo importado necesitas, porque entre el 70-75% son componentes importados. Claro. Es muy diferente a lo que sucedía en la década del 60 y del 70, donde la composición con productos nacionales era muy importante. El otro factor importante es la armaduría de Tierra del Fuego. Ha producido una gran reactivación de Tierra del Fuego, pero ahí no hay, es simplemente te traen las piezas, te las arman, y eso, mientras vos tenés un ciclo de acumulación de reservas, no hay problema, pero cuando a vos se te empiezan a bajar las reservas, el crecimiento de Tierra del Fuego, el crecimiento de la industria automotriz te origina una fuerte situación de balanza comercial. En la consulta que hacíamos, en este espacio nos está señalando radialmente Gustavo, el economista consultado nos decía, sobre fin de año no va a haber problema de reserva, la Argentina vuelve a acumular. Acá, una vez que se ordenen los precios internos, se larguen las paritarias a pleno, la Argentina no va a tener dificultades. Sí, la pregunta es por qué se sale a pedir acumular. crédito para hacia afuera si va a suceder eso. ¿Se sale a pedir crédito hacia afuera o se sale a ordenar el vínculo con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario? No, bueno, en ese aspecto ya tuvimos una discusión el año pasado. Sí, yo creo que en el momento... ¿Vos estabas a favor de endeudarse? Claro, pero ¿endeudarse para qué? Yo no digo para pagar sueldos, eso es absurdo. A nadie se le ocurriría ir a pedir un banco para tus consumos diarios. Comprás, pedís un préstamo para una casa, para un auto, para una empresa. De manera que no entender que el crédito forma parte del capitalismo, no digo los créditos del Fondo Monetario que te fijan la política económica, sí. Pero si yo voy a un banco y me da un préstamo a 30 años para renovar o crear una flota mercante, o mejorar los ferrocarriles, o la infraestructura vial, amortizado a 35 o 40 años, ¿dónde está el problema? Yo no veo ese el problema. Ahí yo es lo que veo acá. Hay una ausencia de planificación en ese sector también, ese es el problema. No está el movimiento obrero en la Exactamente, bueno, ahí hay una falencia. Otra de los errores estratégicos, me parece, de los últimos tiempos tiene que ver en materia económica con no blanquear hacia adentro los números inflacionarios para que haya una disputa leal respecto a lo que es el interés salarial. Si vos pones a correr el salario atrás de la inflación, siempre va a perder el salario, que es lo que está pasando ahora con respecto con estas paritarias. Pero los otros días, no lo traje acá, me parece que el número está absolutamente inflado, pero lo dice Carlos Pañi, autoridad en la materia, es decir, no es precisamente alguien favorable al gobierno. Lo llamativo es que Pañi lo dice ahora, porque hay muchos añoradores ahora de lo que pasaba durante Néstor Kirchner. Con Kirchner estábamos mejor. Igualmente estábamos mejor. Bueno, no lo decían hay eso. Que ser muy atorrante para plantear. Decía que la presidenta Cristina Fernández ha renunciado a uno de sus últimas banderas, que era el mantenimiento del salario real. Porque durante el gobierno, durante el kirchnerismo, durante la periodo de Néstor Kirchner, los salarios de los trabajadores formalizados aumentaron un 53% por encima de la inflación, dice Pañi. A mí me parece un poco... Lo admite, sí. Hasta me parece exagerado el monto, pero que a lo largo de todo ese periodo los salarios estuvieron por arriba de la inflación, está claro. Es ahora donde hay indudablemente algún deterioro. El problema es que seguimos teniendo salarios que están retraídos en función del retraso histórico que vienen teniendo los salarios. Fijémonos que en estos 10 años de logros importantes, el salario mínimo está en 3.600 pesos. Digo, es importante discutir el salario en esos términos, no solamente en el marco paritario. Pero les pregunto a los dos, con esa narración, la haga Pañi o quien la haga, porque vamos a coincidir. No, hay un hecho real. Hubo crecimiento y hubo mejora. No, pero que lo diga Pañi. Es notable en términos de comunicación.
¿No es muy duro en este ciclo de 3 meses empezar a hablar de ajuste? No estamos apurándonos sin ver cómo se desarrolla el primer semestre. No, bueno, vos venías haciendo ajuste desde hace, no en estos 3 meses, cuando tuviste que hacer una política de control de las importaciones, no de lo suntuario, sino incluso de lo necesario. Ya venías, porque venías con un problema desde hace 2 años, venías con un problema de que dejaste de tener el superávit comercial que se te lo absorbe prácticamente todo el tema del déficit energético, y a lo cual se suma estas 2 cosas que te decía fundamentalmente, el tema de Tierra del Fuego y el tema de los automotores. Pero entonces creo que hablar de ajuste, si se puede hablar de ajuste, el paro está bien. Creo que hablar de ajuste no es el término adecuado por la connotación negativa que tiene la historia nacional el propio término ajuste. Parece que es un proceso de readaptación económica que no necesariamente implica un ajuste en los términos que conocemos el ajuste. Es cierto que que esta adecuación de tarifas se tenía que haber hecho mucho antes, y sobre todo con el colchón de adhesiones que se tenía en un momento. Son medidas antipáticas y sobre todo para este gobierno. En ese sentido, yo no lo terminaría, no pondría en términos que se haya subsidiado a casinos y bancos. Esto es una cosa que está bien, pero puede ser considerado defectos del mismo modelo. Son defectos proactivos, no son defectos de la recesión. Pero hay algo que... Ahora... Es decir, vos podés entender el 2003... Sí es cierto lo que vos decís, que yo creo que está muy rumbeado el análisis. A mí me preocupa mucho, porque los gobiernos populares, cuando retroceden, empiezan un ciclo de declive muy fuerte. Como que no hay... Por eso hablamos de Gómez Morales. Bueno, de que vos pensás de que el gobierno está a la defensiva por varios factores, porque la situación económica no es la misma que tenía hace 2 años. Las elecciones, aquí ya se lanzó la campaña electoral, el gobierno no tiene candidato. Y todos trabajan para Massa. Bueno, no tiene candidato. Estaba Samid el otro día hablando de economía, muy bien, y diciendo, explicando el proyecto de los mercados, qué sé yo, cuando le preguntan de política, dice, no, la verdad que Massa me parece bien. Pero no es una virtud, ajena, es un defecto propio. Al no tener un candidato, al no haber un candidato, o no estar hablando de un candidato, si está en una figura... Scioli va a tener 600 millones más para la campaña. Sí, pero Scioli ya demostró que no va a seguir en términos estructurales en cuanto a lo que es política de seguridad. Fue un retroceso lo de Scioli, por lo menos para mí, el anuncio de este tipo de medidas. Primero campaña, primero si modificara un indicador, dispone la... Compró un diagnóstico con el cual nosotros no compartimos. Los viejos milicos exonerados de la fuerza. Confiar en la policía bonaerense para hacerse... para tanto lío para darle la muestra al docente, ponerle 600 palos sobre la mesa, vamos. Bueno, una vergüenza. Se cedió... Feynman gobierna. Se cedió... La provincia de Buenos Aires. Claro, el tipo dice, hay que hacer esto, y todos salen corriendo a lo que dice. Se cedió a los reclamos primigenios del levantamiento de diciembre de la policía, que pedía más presupuesto y más poder. Claro. Para combatir, entre comillas, la delincuencia. Digo, la gente y los medios de comunicación en esta estrategia constante de vapulear la realidad y tergiversarla, dejaron de lado y omitieron sistemáticamente el levantamiento policial de diciembre a la hora de hablar lo que está sucediendo ahora, que no implica negar los hechos que ocurren puntualmente en particularidades. No, es una política de aterrorizamiento de la población. Me parece que lo que se quiere implementar en este sentido tiene que ver con pensar cuál es el terreno para el 2015. Militarizar la provincia de Buenos Aires no solamente tiene que ver con la guerra a la delincuencia, el negocio de las cárceles, tiene que ver, el negocio de las armas. Vayamos a lo que es la historia y fijémonos qué sucedió en Nueva York desde el 94 hasta el 2001, que estuvo gobernada Nueva York por Giuliani. ¿Qué sucedió en esa ciudad? Tras el velo de la tolerancia cero, se aplicaron ajustes sistemáticos con políticas neoliberales, no solo en esa ciudad, sino a partir de todo lo que fue Estados Unidos de ahí en adelante. Y Argentina están necesitando los sectores de derecha volver a crear estos climas para poder tener el terreno abonado para instalar políticas de estas características de nuevo en el país. Pero me parece que ahí tenés una batalla de cultura que la has perdido también. Porque
el sentido común dominante posiblemente sintoniza con la idea de que la seguridad está vinculada al discurso de la derecha, en contraposición con los derechos civiles, claro. Más cárceles, más policías, más código penal, etcétera, etcétera. Ahora bien, al mismo tiempo, desde los sectores del progresismo, caracterización que no me es demasiado grata, la idea de que esto se va a resolver en el tiempo lejano, en donde haya distribución de ingresos, mejor equidad, no es una política. Pero es que al respecto. ahí es donde colisiono con tu visión. Vos partís del aceptar el diagnóstico. No hay nada que resolver a futuro, más allá de evitar robos, ¿no es cierto? Y crímenes, como en cualquier sociedad donde tengas una política de seguridad. Bueno, pero yo no me voy a ni transformar siquiera en un opinador para quedar bien con un sector de la opinión pública. Soy periodista. Acá están los datos. Nosotros damos los datos de manera... Mira, cuando en diciembre nos mandaron los datos en firme del nivel salarial argentino, yo lo primero que hice una circular a todos los periodistas de la radio, señalándole, este es el nivel salarial, es bajo, 5 lucas daba el promedio, diciembre. Digo, no oculto la realidad para beneficiar al gobierno. Ahora, en este caso, revisamos, desde la señal revisamos, todos los indicadores del Ministerio de Seguridad Interior, todos los indicadores de CELAC y todos los indicadores de Naciones Unidas. La Argentina sigue dando como uno de los países más seguros del mundo. Yo no voy a venir a mentir para quedar bien con el vecino que está enojado. ¿Me entendés lo que te digo? Pero son dos cosas diferentes. Los homicidios no se pueden ocultar, por lo tanto la tasa de homicidio es cierta, está entre las más bajas del continente. Ahora, hay toda una cantidad de robos que en general lo sabés por experiencia propia. Si te roban en la calle no vas a hacer la denuncia a la policía porque es perder el tiempo. Hugo, pero eso no implica que estemos en un estado de situación crítica. No es una situación crítica, porque tenés que... Digo, lo cual tampoco quiere decir que no se actúe sobre eso. La política consiste en no conceder a la opinión mayoritaria, pero sí hacerse, tomarlo dentro de tu agenda. Lo que no podés hacer es ignorarlo, que el gobierno lo ignoró a lo largo de mucho tiempo. La idea de que vos no podés definir una situación que se ha incrementado, el tema, más allá de lo que digan los medios, me parece que suponer que todo el problema pasa por los medios es un error, como en todos los casos. Si no hubiera existido Clarín, igual muchos de los problemas que tenemos hubieran sido exactamente iguales. Ahora, Clarín te los agudiza, te los potencia y demás. Es muy sintomático. Tal vez dentro de unos años lo leamos, que es el interrogante, no digo que no tengas razón. Ahora, la inflación, sí. Vos tenés inflación, vos decís, bueno, podés discutir sobre si hay una curva ascendente mayor o menor. Hay un proceso que no es hiperinflacionario, pero que tiene un alza de precios. Ahora, vos sabés que el tema de seguridad se está diciendo negro cuando en realidad es blanco. Hay una situación muy, muy difícil de cubrir periodísticamente sin caer en admitir un diagnóstico errado. Pero vos sabés, yo creo que acá no hay una política que sería realmente una política popular, que en lugar de mandar policías a los sectores marginales, mandaras asistentes sociales, sociólogos, una cobertura, escuelas. ¿Cuántas escuelas tenés colocadas dentro de las villas? No hay. Entonces, en lugar de mandarles policía... La lucha de los docentes fue por eso, por la infraestructura. Bueno, está bien. Ahora, si vos no haces esa política, la única que te va a quedar propuesta por la alternativa de enfrente es lo que te están pidiendo. Pones cárceles, pones policía y pones lo demás. Si vos no tenés la otra situación, porque el problema cuando en los sectores populares, el tema de eso que se percibe como inseguridad existe también, porque en los sectores marginales está el viaje, está la situación del que viene a trabajar y dice, bueno, entregame una parte de hay toda una situación de ese tipo. Pero y no es una casualidad. Hace más de 15 años que pasa eso. Cuando bajás del colectivo a la noche, en una zona popular, mirás alrededor, digamos, hace mucho tiempo. No es nuevo, no es un problema que surgió ahora. Porque se aplican los derechos humanos. No, por supuesto, no es el tema de los derechos humanos. El problema sí hay algo que también uno no... es decir, una cosa es llevar a Zaffaroni a un extremo de que muchas cosas parecen tontas realmente. Es decir, porque la justicia es extremadamente lenta. Los delitos más elementales, vamos a suponer de esta semana, el que evitó Romano. Muy bien, no le estoy pidiendo que lo metan en la cárcel al tipo, pero sí,
la detención, tiene 3 detenciones anteriores, le van a hacer juicio. El juicio va a ser dentro de 5 años, que es el ritmo que tiene la justicia argentina. Dentro de 5 años lo van a juzgar por 5 juicios por un delito, 2 delitos de este tipo menor, de robo, una cosa. Como no tiene sentencia, entonces puede quedar en libertad. Queda inmediatamente en libertad. Entonces, de aquí a que se inicie el primer juicio, el tipo puede haber repetido este procedimiento 70 veces. Entra y vuelve a salir. Algo, si cuando te expulsan un jugador de fútbol, te lo suspenden por 1 o 2 fechas, ¿cómo puede ser que alguna situación intermedia, ponele, tenés un lugar donde el tipo, por el primer delito, va 30 días preso? No me parece mal lo que decís, además no me parece mal lo que decía Sí, el entrevistado el otro día, subir 5 años pero igualmente no creo que sea esa la discusión. Ahora estamos yo creo la que discusión del diagnóstico. Yo creo que el genocidio no debería ser penado con 30 años, sino con... no sale más. Un video, una cera, no tiene que salir más. Bueno, pero ahí necesitamos, para discutir esto necesitamos ir contra la corporación policial. Digo, me parece que si no hay una democratización de las fuerzas policiales, si no hay una democratización del sistema judicial y si no hay una democratización también del sistema político que entra en las tranzas con los sistemas directivos, digo, es medio difícil poder reestructurar todo eso. El problema es el diagnóstico, de dónde partimos para entender este tipo de conflictos, es decir, para resolver de dónde nos paramos, de dónde nos posicionamos en el diagnóstico. Porque una cosa es hablar de crisis y otra cosa es hablar del reconocimiento de casos particulares que a través de los medios de comunicación se terminan generalizando. El tema de la justicia o la injusticia por mano propia tiene mayor inserción de estos casos, es decir, hay mucha gente... Del ratero. Sí. Bueno, el otro día mataron a un obrero de la construcción. Yo pensaba, es mejor respetan a Feynman, que trabaja con los narcos y miente, a él lo respetan, y al obrero de la construcción lo mataron. El problema está potenciado. Ahora, me parece que tenés que hacer una política, no la de Scioli. Tenés que enfrentar una situación de este tipo. Por ejemplo, ¿con qué medidas? A ver. Bueno, te vuelvo a decir, crearía ahí donde el Estado no llega, ahí se forma con estudiantes de sociología. Ahí tenés la militancia. Hay militantes políticos, militantes universitarios. Eso se está haciendo y es muy cuestionado, porque son los derechos humanos que van a los barrios. No, bueno, una cosa que te lo cuestionen ahí y otra cosa es que efectivamente haga la política, ¿no? La seguimos la semana que viene.